trabajo que vamos a presentar es El juego y sus sentidos, una perspectiva crítica para prácticas cotidianas. Su autor es Ramiro González Gainza. Ramiro es profesor nacional de educación física, especializado en educación física inicial y vida en la naturaleza, psicólogo social, cursó materias de sociología en la Facultad de Sociales de la UBA, hizo posgrados en políticas públicas para el desarrollo con inclusión social, recreación comunitaria, otro posgrado, teoría y técnica del doctor Pillon Rivière, una concepción de aprendizaje, infancias y educación física, y pedagogía en La Habana, Cuba, también posgrado. Se desempeñó en la docencia universitaria, en educación popular y en educación no formal y educación formal. En realidad, el currículum de Ramiro es muy vasto, pero tenemos poco tiempo, Ramiro. Ahí desmuteate. Es demasiado, con decir soy maestro y soy psicólogo social, ya está. Vos, bueno, gracias, Eledar. Bueno, buenas a todas y a todos, buenas a todos. Voy a tratar de ser respetuoso del tiempo. En principio, un poco lo que venimos a compartir acá es de una manera acotada un texto que escribí a pedido de ABEF, que el juego y su sentido es una perspectiva crítica para una práctica cotidiana. Justamente parte de estas ideas, yo estoy ahora en Córdoba, estuve trabajando hoy a la mañana en la Universidad Provincial de Córdoba, en las asignaturas referidas a estos temas en la formación de educación física, y el día de mañana voy a estar en el congreso que se está desarrollando, porque me parece interesante el campo de educación física pensar el juego desde algún lugar un poco más complejo de los que a veces se abordan. A veces se ve el juego desde la sociedad contemporánea como un elemento menor, como un elemento para las infancias, como una herramienta para poder enseñar contenidos, entonces funciona como un caballo de Troya para enseñar contenidos, y me parece que es una manera de obturar o de frenar lo que Sutton Smith planteaba, que el juego es una cuestión realmente ambigua, realmente es un fenómeno de una complejidad amplia. Y me parece que el sentido de los manuales de juego y el sentido de la operativización, de armar una didáctica del juego y del jugar, es un peligro, porque justamente no nos permite retomar algunas de las ideas que los autores fueron planteando, los autores centrales, las autoras centrales fueron planteando en torno a este campo. Entonces, el juego puede ser una herramienta de dominación, de domesticación, donde el docente decide qué es lo que hay que jugar, donde interviene de una manera cerrada, o el juego puede ser una herramienta clave para la liberación y para el pasaje al tiempo libre de la libertad, que es el planteo que hace el autor catalán Frédéric Monet. Se olvida, digamos, en esta manualización que se hacen de los juegos y de la lúdica, se olvidan los autores nodales. Huizinga no Moludes plantea una tesis clave, que es el juego está antes que la cultura, y la cultura humana surge del juego, se construye a partir del juego. Entonces, en ese marco, en ese sentido, ese planteo original, ese que llevó después a que Roger Calois pueda elaborar su clasificación de juegos, que es lo único que se recuerda, pero Roger Calois planteaba como dos categorías, la categoría de Paidí y de Ludus, de un juego sencillo, de un juego mucho más complejo y sofisticado, y un concepto que quedó de modé, o que quedó fuera de los estudios actuales, que es el concepto de la corrupción del juego. En la corrupción del juego es cuando el jugador pierde el escenario del juego, el juego pierde su sentido y el juego termina invadiendo la vida cotidiana y la vida cotidiana del juego sin poder mediar un espacio que, como planteaba Huizinga, espacio temporal, un círculo mágico al cual se podía entrar y salir. La corrupción del juego es invasión sobre la vida cotidiana del vértigo, del azar, de la competencia o de la simulación. Bernard Suits va a jugar esto en el fabuloso libro La cigarra, va a jugar esto pudiendo ver de una manera socrática, él juega de una manera filosófica diciendo, bueno, es más complejo que esto porque hay actores que aparecen en esto. Entonces en el libro La cigarra, que es una linda metáfora del encuentro de la cigarra, las hormigas, los distintos personajes,
aparece una trama donde podemos empezar a complejizar una mirada sencilla, donde el juego sirve para determinada cosa, que es lo que a veces aparece en educación. Y eso nos remite a la autora argentina Graciela Llenes, que es el cuarto polilibro relevante en términos de teoría, donde dice, bueno, el juego se vertebra a partir de la regla. Es la regla la que va a fundar el orden. El juego se puede entender si entendemos que hay una regla, la que lo constituye. Y ella hace un abordaje profundo de este fenómeno complejo que es el juego, que no tiene nada que ver con el tema de los maestros que queremos enseñar. El tema de los maestros que queremos enseñar es nuestro tema. El juego es un fenómeno que irradia la vida cotidiana, que irradia la sociedad de distintas maneras, y que en realidad se pretende armar una didáctica específica particular, y en el campo de la educación física, algo menor predeportivo para algo importante, serio, que es el deporte. Lo importante, la papa, dirían mis amigos, diría, está en el deporte. Esto es algo menor, bueno, para los chicos más chiquitos, déjalo para iniciar. Y acá aparece, se vertebra que cuando yo hablo con mi hijo que va al secundario, a quinto año, entonces mi hijo va al secundario y le pregunto, ¿qué hiciste en educación física? Me dice, no, yo estoy anotado en handball, hago handball todo el año. Entonces, la educación física fue colonizada por el deporte y a la vez no pudo lograr, en palabras de Brash, una legitimación autónoma del propio campo. Digamos, ¿no? Algo que se observaba ya desde los 90, es algo que, a pesar de los esfuerzos de los currículum, que fueron progresistas en este sentido, sobre todo el de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, eso no ocurrió en las prácticas. Las investigaciones en las prácticas, eso no se ve. Entonces me parece relevante ver cuáles serían las posibilidades que tiene el juego y que se pierden de vista en este debate. Por un lado, trayendo las palabras de Laura de la charla de recién, el juego nos permite ingresar en el plano individual, en el plano grupal, en el plano territorial, con una potencia. Yo lo veo acá por Dani, y recuerdo la experiencia valiosa del Liceo 9, tantos años, en José León Suárez, donde a través del juego y las prácticas lúdicas, los pibes del Liceo 9 y los pibes de León Suárez, lo que después va a ser la Diego Duarte, intervienen a nivel individual, grupal y territorial comunitario, con una dimensión, una potencia que no lo puede hacer otro lugar, no lo puede hacer otra herramienta, no lo puede hacer el deporte. Ahora vemos por qué. El segundo, en el debate ocio-tiempo libre. El ocio burgués, el ocio entendido como un fenómeno de animación de las masas, constituye en el deporte como el gran fenómeno de masas, y el juego como algo devaluado que va casi de modé, como algo perdido de una época victoriana que más vale olvidar o que quede para las infancias, que no inmiscuya y no incide en la vida real. Esto tiene una relevancia, porque esto tiene una importancia para entender que el juego puede ser una herramienta de transformación tan potente que conviene encorsetar todo a través del deporte, que es ordenado, prolijo, eficaz, eficiente, medible, controlable, en lugar de permitir la aventura, el abismo que el juego y la lúdica pueden generar. Y esto parecería un tema menor y un tema filosófico, pero no lo es, porque es el debate de si el juego es en sí o para sí. Si el juego es por el jugar, y a partir de eso nosotros como docentes de educación física utilizamos la alegría, el disfrute, el placer, el conflicto, nuestra tarea, o si el juego es para sí, o si el juego es funcional para un contenido que tenemos que enseñar, sobre todo, como en muchas herramientas del campo, para enseñar cosas que después van a ser en las cosas serias que son el handball, el vóley y el deporte ordenado, ¿no? Lo que para la escuela formal sería la matemática y la lengua. Entonces, en estos 3 minutos que me quedan, porque tenemos 10 minutos, yo lo que querría plantear es que respecto a lo que traía Laura en el inicio, es importante traer autores centrales para el campo de la educación física del juego, por ejemplo, Antonio Gramsci. Entonces, Antonio Gramsci, que murió en las cárceles italianas, muy enfermo, después de hacer una obra general, decía, el debate está, el quid está en la batalla cultural. La base económica y la base política de la sociedad tienen un tercer nivel, que es la cultura. Y ahí se da la verdadera batalla. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar una batalla. Por eso yo creo que en este tiempo histórico, propiciar esta batalla cultural en torno de empoderar al juego y a la lúdica, nos va a permitir encontrar una educación física que logre, en palabras de Brash, una legitimación autónoma y que trabaje en el sentido de una educación emancipadora, de una educación que tiene que ser decolonial, que tiene que ser antipatriarcal, que tiene que tomar de los feminismos y de las luchas de los sectores populares las cuestiones relevantes para poder repensarse, y que no tiene que negar su propia trayectoria. No es que hay que hacer una negación de las prácticas actuales. Lo que hay que hacer es una
revisión de estas prácticas educativas, de la praxis, y hay que desconfiar de la propia práctica, en palabras de Paulo Freire. A mí me parece muy significativo para este evento que estamos teniendo sobre juego, tratar de pensar el concepto de la capacidad de politización de nuestras prácticas en el patio, en la piscina o en el grupo con el cual trabajamos. Si es una práctica en favor de la hegemonía o es una práctica en favor de los sectores populares. Es una práctica que el bloque de la hegemonía termina propiciando, o es una práctica que empodera a los sectores populares para darles niveles de conciencia y criticidad. Y esto necesariamente se da en todos los campos. Se da en el campo micro del vínculo con el estudiante y el grupo, se da en el campo del propio patio y la propia clase, se da en la escuela y se da en el campo macro peleando por políticas públicas y presupuesto que garanticen el derecho al juego. Pero no cualquier derecho al juego, sino el derecho al juego que empodere a los sujetos de herramientas para transformar la realidad. Porque el juego también puede ser una herramienta para reproducir la realidad, para mantener los velos que ocultan lo que pasa. Ese es el sentido, los velos de la dominación, digamos, ¿no? Me parece que este es el sentido de la potencia que tenemos les docentes en las posibilidades de patio, y es la gran herramienta del juego que por eso queda devaluada, chiquito, olvidada. Bueno, sí, dejarlo en el currículum chiquito, en la formación docente que aparezca poca, digamos, ¿no? En el único lugar de la formación docente donde aparece juego con potencia es el nivel inicial. Y me parece que eso, para este planteo de construir una perspectiva crítica, me parece que es bastante, y quiero ser respetuoso del horario, así que estoy en mis 10 minutos de tiempo. Bueno, gracias, Ramiro. Ahora, Cintia, seguíamos con Vanessa, ¿verdad? Y después íbamos a las preguntas. Bueno, Vanessa nos va a hablar sobre el juego espontáneo como derecho. Vanessa Plenković. Vanessa es licenciada en psicomotricidad, profesora nacional de educación física. Hizo los postítulos en clínicas de bebés, abordaje interdisciplinario en estimulación temprana. Y se desempeña, entre otros lugares en que trabajó coordinadora del Centro de Día ITEDIS, docente de educación física en el Club de Jóvenes y Chiques, dependiente del Ministerio de Educación en programa socioeducativo, y coordinadora campo de la formación específica en el Instituto de Formación Docente en el Normal 5. Te escuchamos, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Los saludo a todas y a todos. La verdad que siempre este tipo de invitaciones me parecen ricas e interesantes por la posibilidad de pensar con otros estas cuestiones, y la verdad que me voy a sumar a algunas cuestiones que trae Ramiro, porque me ha dado ahí un hilo para seguir tirando de ahí y seguir ampliando esta temática del juego. Y aprovecho también un poco mi formación, digamos, como mi doble rol en el campo de la docencia y en el campo de la salud, para poder enmarcar una cuestión actual, muy actual, que tiene que ver con los tiempos post-pandémicos, en los que estamos observando, los profesionales de la salud y los docentes también en nuestros campos laborales, el detrimento y las consecuencias que ha traído la falta de espacios de juego espontáneo, que ahora voy a especificar un poco a qué le estoy llamando juego espontáneo y por qué es diferente de otro tipo de juego, ¿no? Pero hay algo que está sucediendo y que se observa con mucha claridad, y que en un punto, lamentablemente, un poco el consultorio de los terapeutas se está llenando de niñas y niños pequeños, con cuestiones ligadas a la construcción de su subjetividad, justamente por la falta de espacio de juego libre espontáneo. ¿A qué me refiero con el juego espontáneo y por qué creo que hay que ponerlo de relieve como la defensa del juego espontáneo como derecho? El juego espontáneo, a diferencia de otro tipo de juegos, tiene como característica el ofrecimiento de un espacio con determinado tipo de objetos que tienen que ver con una especie de escenario que el docente o la docente propone. Estoy hablando sobre todo de nivel inicial, también para enmarcar el lugar desde donde pienso estas cuestiones.
esta posibilidad de armar estos escenarios también ponen al docente en un lugar privilegiado respecto de qué hace con este escenario al que invita y al que convida a los niños y a las niñas a habitar la escena lúdica, esto que llamamos escena lúdica, ¿no? Si hay un escenario, bueno, es porque allí estamos pensando que hay una escena que se va a desarrollar. Lo interesante de esto es el lugar de protagonismo que tienen en esta escena los niños y las niñas, donde voy a retomar algo que dice Ramiro respecto de ese espacio mágico, ese círculo mágico, que Winnicott menciona como lugar intermediario entre la realidad interna y la realidad externa, es decir, operando sobre la realidad externa, estos objetos concretos, con peso, con tamaño, con forma, con colores, con temperatura, con textura, en este espacio real, que es el patio, la sala, el lugar a donde se desarrolla la escena, y este mundo interno de las niñas y los niños, donde van a desplegar con sus cuestiones relacionadas a las inquietudes, los miedos, lo que les genera placer, lo que los convoca, y que pone en práctica la estructura psicomotriz. ¿Qué quiere decir esto? Todo, digamos, el ingrediente que constituye la corporalidad, y una corporalidad que se construye a partir del vínculo con un otro. Por eso también, retomando un poco a Laura en el inicio de la jornada, cuando habla de las políticas educativas que quiere poner, digamos, que quieren reemplazar el lugar del docente, el cuerpo a cuerpo en la educación, por la pantalla, por la virtualidad, bueno, es algo que va a fracasar claramente si lo que queremos es seguir siendo seres humanos, porque la materia prima de un ser humano es otro ser humano y a esto no hay con qué darle. En ese sentido, cuando ella habla de asepsia, a mí se me viene la imagen de es necesario ensuciarse, como es necesario que los niños y las niñas se ensucien tocando, experimentando el mundo real, para con este material ir teniendo información para constituir su esquema corporal y por ende su imagen corporal y por ende su ser humano. En este proceso, que tiene un tiempo bastante largo, la pandemia, con el uso de las pantallas, pero no solo con el uso de las pantallas como lo pensamos en general, que es si es conveniente darle o no pantalla a las niñas y a los niños. También una pandemia que ha dejado adultos con cuestiones de su, digamos, su subjetividad bastante complejas, ¿no? Adultos deprimidos, ansiosos, todo lo que nos pasó por estar encerrados, todo lo que implicó la pandemia en tanto el ausentarnos del otro porque el otro es una amenaza. Y ahí la gran paradoja de, si el ser humano se constituye a partir de la relación con un otro y el otro es una amenaza, entonces hay algo que ahí estuvo complicadísimo en este periodo, y no hubo adultos disponibles corporalmente para acompañar a estos niños, sobre todo los más pequeños, en las escenas cotidianas, porque bueno, de eso se trató, no se podía ir al jardín y no se podía salir, no se podía ir a la plaza y no se podía contactar con el mundo real. Esto trajo como consecuencia lo que yo llamo identificaciones planas, porque si yo me identifico con una pantalla, que es esto lo que nos ofrece lamentablemente, y soy un niño de 2 años o de 1 año y medio, se vuelve complejo porque el plano no me devuelve lo que yo necesito para poder constituirme en sujeto. Con lo cual, esta posibilidad que tenemos hoy, todos nosotros, de estar acá y apretar un botón y salir de la virtualidad, es porque estamos constituidos como sujetos y podemos elegir entrar o salir de un espacio virtual. Pero un niño pequeño, una niña pequeña, si no hay un otro que signifique, que done lenguaje, gesto, palabra, tono, acompañamiento, función social de crianza, lo que antes se llamaba función materna, hoy hay que ayornarlo a función social de crianza, bueno, lo que le va a pasar es que se va a quedar adherido a lo virtual sin poder salir de ahí. Y todo lo que conlleva esto, que lo vemos, y acá me voy a referir un poco al espacio en el que participo los días sábados en mi programa,
que es que estamos observando muchas niñas y niños con diagnósticos, con falta de autonomía en hábitos sencillos. Hábitos sencillos, servirse un vaso de agua, sacarse la mochila, ponerse la campera. El uso del cuerpo ha quedado totalmente restringido a el ojo-mano, ¿no? A ese binomio que es de la construcción del esquema corporal de los primeros 6, de los 3 a los 8 meses. Porque en esos pequeños recortes de esquema, cuando el niño se descubre la mano y la lleva a la boca, o lleva un objeto se lo lleva a la boca, porque aparece la línea media, porque los reflejos desaparecen, ahí hay un recorte de esquema corporal, pero un niño de 2 años, de 3 años, de 4, tiene un esquema corporal mucho más constituido, con posibilidades de un cuerpo mucho más instrumental, para poder operar en el mundo, pero de pronto retrocede a esa etapa en la que el recorte es el ojo y la mano, y donde queda absorto a lo que la pantalla le ofrece, con ninguna posibilidad más que de encandilarse. Y a la vez, con adultos también tomados por las problemáticas sociales que atravesamos, que suplantan la función social de crianza por necesidad a un plano, ofreciendo esto como entretenimiento. Bueno, en esta realidad estamos, y lo que yo creo que nos pasa, que le pasa a la escuela como institución, es que no se está ayornando a lo que está pasando actualmente con estas cuestiones, y que entonces esa rigidez a veces en las demandas curriculares, la planificación y la didáctica, esto que planteaba Ramiro, hace que no podamos darle lugar a estas problemáticas, ampliando los espacios de juego espontáneo, ampliando estos momentos de juego libre, profundizándolos, poniendo al docente en un lugar de observador, de acompañante de esto que sucede, de observador activo respecto de qué dice el niño, la niña cuando juega, con qué juega, cómo ocupa el espacio, qué objetos elige, qué le dice al compañero, a la compañera. Todo ese mundo interno que es tan visible y tan rico de observar en la escena lúdica, a veces nos lo perdemos o no lo ofrecemos de la manera que la verdad habría que hacerlo, porque en el cotidiano se perdió esto. Entonces, bueno, si en el cotidiano se perdió, que la escuela dé respuesta a una problemática actual que está sucediendo en los hogares. Y entonces ahí se le pediría un poco de flexibilidad al sistema educativo, y a veces no sucede. Entonces, un programa como centros infantiles, que desde su gesta, y Ramiro y Geraldine, que han sido compañeros, lo saben muy bien, tuvo que ver con ofrecer estos espacios y era como la esencia, bueno, con estas nuevas políticas esto se va corriendo del eje, y entonces se acrecienta la problemática que ya es bastante compleja, y a veces nos pone a las docentes y a los docentes en situaciones de confrontación, cuando esto debería ser lo que tenemos que hacer, que es seguir ofreciendo el juego espontáneo, los lenguajes expresivos, el mundo concreto, palpable y real, para que las niñas y los niños puedan ir tomando información, aprendiendo, que en esto adhiero a lo que decía Ramiro, el juego es un lugar a donde se aprende en el juego mismo, no es que yo voy a poner un juego para aprender determinada cosa, porque tiene fin en sí mismo y tiene riqueza en sí mismo, que es el jugar, como verbo, ¿no? Jugar es hacer, dice Winnicott. Es hacer lo que está faltando, que hagan con el cuerpo, que exploren, que trepen, que corran, que toquen, que se pinchen, que sientan, que tomen información de este mundo concreto y real para constituirse, y que haya un adulto que acompañe, que escuche y que ofrezca desde su subjetividad también armada estos espacios. Entonces ahí es donde yo digo, el juego espontáneo como derecho, porque tenemos que poder garantizarlo, y para mí está en riesgo en la vida cotidiana, y siento que en la escuela, y veo que en la escuela también, y entonces, bueno, a defenderlo, creo que es como el compromiso de los docentes y también de los profesionales de la salud con otro fin, ¿no? Pero bueno, es un poco complejo
No sé cómo voy de horario, me gustaría que me Hay que digan. ir cerrando, Vanessa. Vamos cerrando, ¿no? Es Bueno, interesante todo lo que planteas, sí, pero hay que ir cerrando. hay que cerrar. Bueno, esto, por eso lo planteaba desde el lugar a defender este espacio tan rico que es la salud, está ahí, en defender este espacio para las niñas y los niños pequeños. Muchas gracias. Bueno, ahora, Cintia, entonces tendríamos, si alguien quiere comentar, hacer alguna reflexión, alguna pregunta de las exposiciones de los compañeros. No, si no salta nadie, ahí voy yo. Dale. No ibas vos, iba yo, bueno, Paul, también, ¿eh? bueno, nada, estaba atando un poquito el relato de Ramiro y de la compañera, ¿no? Uno desde la supervisión de educación física ve que es necesario este planteo de estar en situación de alerta, ¿no? Porque uno por ahí se enfrasca en la vorágine de pensar la situación del currículo, la situación de la calidad de las clases, y hay algunas cuestiones que aportan planteo de Ramiro, sobre todo, porque es el ámbito que más por ahí se acerca a lo que uno está desarrollando en la secundaria y demás. Nada, me parece que sí que es cierto que hay que tomar una mirada crítica de lo que uno está haciendo, incluso en este abordaje del deporte en la escuela, ¿no? Que en alguna medida estamos intentando empezar a hablar del deporte de la escuela, que tiene algunas singularidades, dadas las características de nuestras escuelas hoy, ¿no? Y si así todo abordáramos el deporte, Ramiro, la pregunta que uno se hace es, ¿qué aspecto de ligación con la lúdica podemos encontrar ahí en el desarrollo del deporte de la escuela? Casi te diría, y me anticipo quizás, y pregunto, Ramiro, si la mirada que nos ofrece Parlevás a la hora de pensar el deporte como un escenario, como un espacio de encuentro central en la comunicación de los que abordan ese escenario, no es un camino, a diferencia de lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? De pensar el deporte como un bagaje de condimentos técnicos exclusivos, rígidos, y si no es una oportunidad para rescatar lúdica a través del ejercicio del deporte de la escuela. Nada, como una cuestión que me hace ruido, porque evidentemente es cierto que estamos enfrascados y es un escenario fácil y muy demandado, ¿no? El deporte escolar, ¿no? Sí, a mí me trae, Paul, lo que vos decís, una reflexión directamente a lo que aporta Vanessa, ¿no? A mí me encanta el deporte. De hecho, estoy acá en Córdoba y el domingo compito en una categoría viejos, de un deporte que practico 3 veces por semana y que compito contra jóvenes y pierdo. O sea, no es que soy un enemigo del deporte en sí. Lo que me parece es que el deporte es otro campo. Y la confusión es que el militarismo en educación física agarró el deporte porque no tuvo nada como columna vertebral para construirse, y esa legitimación heterónoma, como la llama Walter Reich, es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. La construcción de un deporte en la escuela no es la pregunta central. La pregunta es lo que trae Vanessa, es cómo armar un dispositivo lúdico donde realmente la lúdica aparezca en el nivel inicial, primario, secundario, y en las experiencias en el más allá de la escuela. La educación física atraviesa estos 4 lugares y es la única disciplina que atraviesa el nivel inicial, primario y secundario dentro del diseño curricular. El problema es la formación docente y cómo son formados esos docentes. ¿Qué es lo que va a estar en juego ahí? No se resuelve con deportes alternativos, no se resuelve cambiando el hockey por el strike, no se resuelve jugando, ¿entendés?, con un frisbee. Se resuelve pensando cuál es el sentido que tenemos nosotros al interior del sistema educativo. Y ahí me parece que Vanessa trae algo interesante, que es este concepto de Víctor Pavía del modo lúdico, de cómo constituimos como jugador y cómo armamos una estructura de un andamiaje para ir armando experiencias lúdicas que sean significativas. En esa experiencia concreta de los centros infantiles, la pregunta que uno haría es, si una política pública, como los centros infantiles en la Ciudad de Buenos Aires, utiliza esto como herramienta y es exitosa, y es una política pública que es chiquitita, o sea, que es una experiencia focalizada, ¿por qué no se universalizó? Esa es la pregunta para hacer. Bueno, entonces, a partir de lo que decía Vanessa, esos espacios
donde, en las palabras de ella, se aprende a jugar, donde se aprende un encuentro con el otro y demás, no son ejes de las políticas públicas, pero tampoco son ejes de la sociedad, que está viendo en el deporte, en la mercancía, en la ganancia, en los héroes, en los ídolos, lo que está pasando. Te lo digo yo, que mi hijo gastó 10 lucas de sus ahorros en la figurita de Qatar. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué eso es un bien cultural hoy? ¿Cuál es la batalla que hay que dar? ¿Cuáles son las batallas que tenemos en favor de los sectores populares? Bueno, la lúdica y el juego, que son dos cosas distintas, tienen la posibilidad de ser la herramienta cultural para esta batalla, en términos de sociedad. Por eso es importante nuestro campo. No porque el deporte es importante en nuestro campo, no sé eso, el deporte es el ganador en el siglo XXI del fenómeno cultural más relevante. Pero eso es un tema del mercado, no es un tema de nosotros por educación física. La educación física tiene que pensar cómo nosotros nos corremos de eso, vemos las políticas públicas y vemos el sentido de las políticas públicas. Es por eso que en la ciudad de Buenos Aires, gobernado por la derecha, con funcionarios de derecha, las políticas públicas, este no es un tema, porque son políticas funcionalistas compensatorias. No van a tratar de construir lo que plantea Vanessa, que es enseñar a jugar, desplegar dispositivos lúdicos donde aparezcan otros lenguajes, porque eso es peligroso. Lo que va a haber es cooptación y experiencia donde los chicos pobres pasen el rato, una diferencia de un lugar dual. No es un lugar de garantía de derecho. Se ve en la escuela y se ve en el presupuesto educativo esto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos abordar este fenómeno nosotros en las microsituaciones que podemos hacer? Como esta, como la del patio, como la del encuentro en la formación docente. El deporte en la escuela tiene que hacerse en la escuela, no podemos decir nosotros cómo se hace. Los pibes, los profesores tienen que transformar ese deporte de otra manera, donde ese deporte tiene que integrar a las disidencias, tiene que salir del lugar del árbitro, tiene que salir del lugar de solamente la competencia. Lo cual no quiere decir matar lo que hay, sino pensar de qué manera se transforma con un proceso participativo. Algo que no vimos en los últimos 4 gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el problema. Y no estamos formando a los docentes que tengan herramientas para generar participación y conciencia. Esto también es un problema de la formación docente hoy. Paul, ¿querés comentarle algo? No, está perfecto, ahí va nutriendo. ¿Alguna otra inquietud? No sé si vos, Cintia, querías decir algo. No, dale, Pedro. Dale. Yo, nada, la verdad que justo lo que decía Ramiro, espera que voy a Lowerhand porque si no me quedo con la manito acá, que había notado un par de cosas y que yo, por ejemplo, soy estudiante de 4º año, en este año puntualmente tengo prácticas en el nivel secundario, ya las atravesé, y al ver el diseño curricular me daba cuenta que a diferencia de otros ciclos está totalmente atravesado por el deporte. Entonces, en un momento la reflexión que me suscitaba era, digo, bueno, ¿cuál es la beta utilitarista, ¿no? de esto a nivel pedagógico? Y en algún momento consideré que a lo mejor la cuestión del juego reglado, ya habiendo superado entre los pibes y las pibas toda esta etapa de la heteronomía moral y la posibilidad de confeccionar acuerdos y demás, el uso del deporte a lo mejor tenía que ver con construir, ¿no? Un tipo de sujeto que siga las reglas para después una posterior inserción en la matriz social. El tema es que lo que me parece interesante es justamente qué modelo de sujeto, como por ahí decía Ramiro, es el que se esté gestando y siempre termina siendo como algo funcional para el sistema capitalista porque está todo siempre metido como en el marco de la competencia, ¿no? Entonces, me parece que está como que ahí es algo como interesante también a desmenuzar, porque incluso en la formación docente, cuando nosotros presentamos nuestras planificaciones, hay una exigencia de que esto se respete y que los deportes estén ahí como metidos sí o sí, y no te ofrecen alternativas desde la formación como para decir, bueno, es esto porque está acá y porque hay que aplicarlo, pero también está esto otro y lo podemos trabajar también de esta manera. Entonces, a mí me da la sensación a raíz de esto, y hablar también con colegas ya recibidos hace mucho tiempo y demás, que es como que el trabajo debiera empezar desde justamente la formación de les docentes. Y después, con respecto a una cosa chiquita, a lo que decía Vanessa, me sorprende mucho también, y me interpela, yo trabajo en el nivel primario, y es impresionante cómo el uso excesivo
de las tecnologías, de las pantallas y todo esto, alimentan este concepto de Merivel de la totemización de lo pulsional, y cómo incrementan los casos de ansiedad de los pibes y de las pibas que no pueden tolerar la frustración de no tener las cosas en la inmediatez, que es justamente una de las ventajas de lo tecnológico, ¿no? Y cómo nosotros a lo mejor desde nuestro lugar de docencia tenemos que de alguna manera no denostar en contra de las tecnologías, sino ser agentes que nos ayuden a orientar un poco el uso pedagógico de las mismas. Pero bueno, nada, me encantó lo que dijeron, solamente quería decir eso chiquito y me quedé así como, ¡guau! Estamos Bueno. en tiempo para... Sí, sí, vamos a pasar a Florencia. Perdón, un momentito. Florencia va a hablar sobre mi encuentro con primer grado post pandemia. Flor es profesora nacional de educación física, entrenadora de handball, natación y atletismo, y cursó también estudios franceses contemporáneos, y se desempeña como profesora de natación en el SEC 3 y maestra de educación física de la Escuela 8, Distrito Escolar 10, de donde es la experiencia que nos va a relatar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por quedarse a escuchar mi humilde relato. Escuchando a los anteriores colegas y futuro colega, o pronto colega a recibirse, me quedo con varias cosas que es lo que yo observé en mi encuentro con primer grado. La raíz del relato es que pasamos 2 años un poquito atípicos, tanto el 2020 como el 2021, y yo en esta escuela intensificada en educación física soy profesora de patio, tengo a un primero, a un tercero y a un quinto. Antes de encarar este año, con esta normalidad nueva, post pandemia, haciendo el replanteo de mis planificaciones evaluativas de esta primera etapa del año, me encontraba con demasiadas dudas de cómo iba a encontrar a este tercer grado, a este primero y a este quinto. Pero tenía más miedo en tercer grado. ¿Por qué? Porque tercer grado había tenido un primer grado totalmente virtual, o sea, los primeros saberes de la educación primaria habían sido virtuales, un segundo grado en burbujas, en mitad de año con tiempo reducido, y la segunda mitad de año ya con tiempo completo, pero con las interrupciones propias del cierre de clases por contacto estrecho. Y primer grado me parecía como, bueno, faltaron, o sea, tuvieron una salita de 4 virtual y una salita de 5 media típica. Pero la verdad que dije, bueno, voy a empezar, como empiezo siempre, con los primeros grados. Pero salita de con tercer grado, cuando me encontré en la primera clase, porque fue a ellos que estuvo primero, genial, totalmente resilientes, podían expresar lo que habían vivido en esos 2 años anteriores, vimos fortalezas, debilidades, genial. Pero con primer grado fue totalmente diferente. Primer grado, yo siempre empiezo con una canción, trayendo canciones propias del jardín que ellos ya conocen. Vamos a mostrar la escuela, esta escuela nueva, sus lugares, siempre con una historia, les empiezo a contar de los amigos que pasaron. Pero ni la canción del inicio, ni el buenos días, ni nada había sido. Era como si todos estos chicos de primer grado eran totalmente aislados del otro, realmente, estaban en un juego y en una vida paralela,
compartían el espacio, pero no compartían el sentido del grupo de la escuela. Entonces, obviamente, las actividades que empecé a plantear no funcionaron para nada, para nada. Esto hablando con otros colegas, pasaba en todas las áreas, en plástica, en música, con la maestra de grado. Entonces empezamos a ver qué es lo diferente. Y era obvio que había faltado jardín. Este tema de los espacios lúdicos, el tema de poder sentarse a escuchar un cuento, de identificar al otro como un par, como un compañero, el jugar, porque no es que los chicos eran dispersos solamente o jugaban a su propio juego, que hubiera estado de última. Bien, se aislaban, solamente se aislaban. Entonces, hablando con esto, hablando con las maestras de jardín, obviamente fuimos a buscar información, y eran chicos con este tema de que salita de 4 tenían una conexión capaz durante todo el año en la virtualidad, y en la salita de 5 la mayoría fue ausencias. ¿Por qué? Porque es un jardín de jornada completa, y ahí media jornada al padre, o a la madre, a las familias, era demasiado complicado, entonces los dejaron de mandar. Entonces, era un grado que estaban todos inscriptos en jardín, y por eso pasaron al primer grado, pero ninguno había hecho el año completo de salita de 5. Hablando con las maestras, dijimos, bueno, vamos a empezar como hicimos, como a tercer grado lo vimos muy bien, y a segundo grado también, al nivel organizativo, al nivel de escucha, al nivel de hábitos, más que nada. Dijimos, vamos a hacer lo que habíamos hecho con las burbujas, capaz, en pequeños grupos, charlar, empezar todo de nuevo, iba a funcionar. Lo que pasa es que la realidad a veces escolar nos muestra de sopetón que tampoco puede hacerse, por el tema de que la maestra se enfermó, tuvo una enfermedad laboral, se quedó difónica, nódulos en la garganta, se fue. Y después de ahí, que estoy hablando del mes de abril, mayo, no tuvieron maestra de grado. Una escuela de jornada completa intensificada. La vicedirectora tomaba el grado, la secretaria otro día, un itinerante, entonces nunca pudimos llevar ese proyecto. Como es una escuela intensificada, nosotros llevamos a la salita, a primer grado, a natación, a todo primer grado. Y yo dije, no, Dios, ¿qué va a pasar en los traslados, en el vestuario? O sea, eran chicos que realmente, como decía Pedro hace un ratito, el tema de hábitos no lo tenían, no eran autónomos de ninguna manera, no podían ni siquiera identificar guardar que la cartuchera para ingresar los colores, o sea, y yo pensaba, los tengo que llevar a natación. Entonces, con la otra profesora paralela del otro primero de educación física, que tenemos la misma problemática de llevarlos al jardín, empezamos a hacer escenarios lúdicos, dentro de, obviamente, con una orientación, porque nosotros estábamos pensando en resolver una necesidad nuestra propia del docente, que era llevarlos a natación y no morir en el intento, y que para ellos sea un espacio de disfrute y aprendizaje. ¿Cómo hacer para llegar a ese objetivo? Empezamos con los escenarios como si hubiéramos sido el jardín. Trasladamos un montón de ayudas, porque la verdad eran ayudas de las maestras de jardín, de cómo demostrar un espacio lúdico con esta temática de natación. Empezamos con telas, a disfrazarnos, y teniendo el himno conductor del agua y de la natación, de los espacios, hicimos el juego al final del cómo sí. Hicimos toda una representación del día en la pileta, y la verdad, hicimos todos los pasos, de tratar de cambiarnos, de guardar las cosas en el bolso,
de subirnos al micro, de bajar al natatorio, de nadar en colchonetas, porque estábamos en la escuela. Y la verdad que nos resultó. El primer día de natación, los chicos estaban confiados, estaban alegres. Creo que también el hecho de que no fue totalmente desconocido también, ese acercamiento a esa realidad a través del juego, ¿cómo decir? Les dio la suficiente confianza para que ese lugar nuevo no fuera tan nuevo, que las acciones que estábamos haciendo no fueran tan desconocidas. Y yo creo que a veces, más yo como docente de primaria me hago la autocrítica y todo, dejamos esas herramientas y acciones que nos da el nivel inicial de lado. ¿Por qué? Porque pasamos de nivel, porque estamos en el nivel primario, ya no estamos en jardín, y escuchando a Paul también este tema de que también el profesor de educación física en el secundario deja de lado esos juegos, esas actividades, esa lúdica que teníamos a nivel inicial y primaria. ¿Por qué? Porque son chicos de secundaria. Esa estratificación de los niveles del alumnado nos limita, y yo lo hablo haciendo una autocrítica a mi práctica, este tema de... ¿Podrás en un perdón. minutito cerrar así? Sí, llegamos? No, desconfiar en la práctica que nos contaba Ramiro. Así que bueno, eso era mi experiencia con primer grado. Gracias, Flor. Bueno, vamos a pasar a la última de las experiencias, que se llama Sobre Ruedas. Movilizamos la escuela, un proyecto desde la perspectiva de la educación ambiental. Esta experiencia la va a presentar Geraldine. Geraldine es profesora nacional de educación física. Obtuvo el título también de diplomatura superior en prácticas corporales y motricidad expresiva de un enfoque interdisciplinario, el posgrado en educación inicial y primera infancia, especialización en educación por el arte y técnica nacional de tiempo libre y recreación. Actualmente trabaja como profesora de educación física en la escuela intensificada, la escuela 13, el distrito escolar 17 y el GINDE del mismo distrito, y es profesora del profesorado de enseñanza de nivel inicial y primaria, perdón si no lo pronuncio bien, Agnon Yolem, de las materias de educación física en educación infantil y educación física y recreación. Te escuchamos, Geraldine. Bueno, buenas noches. Yo soy un referente porque esta propuesta en realidad fue producto de acuerdos colectivos entre varios colegas. Entonces, es interesante también poder contar esto, porque hoy mis compañeras, por motivos personales, no han podido estar, pero lo interesante, escuchándola un poco a Flor, con las cuestiones vinculadas a la pandemia, es que encontramos en este proyecto también un sentido para nuestras prácticas, nosotros, los docentes, en la posibilidad de encontrar diálogos con el otro, ¿no? Poder hablar de lo que nos sucede en los patios, lo que sucede en las aulas, porque en este proyecto articulamos las áreas de sociales, las áreas de ciencias naturales, y nos pareció como interesante poder compartir, digamos, que algo es posible armar colectivamente. Creo que quizás es, esta propuesta es pensar dentro de lo que hay, que algo se puede hacer, algo se puede construir, y mi idea es contar un poquito, hacer una breve introducción, pero poder compartir con imágenes que fui descargando. No sé si al tengo la posibilidad de compartir o me pueden dar Sí, esa opción. Cintia nos dirá. ¿Sí? Digo, me parece interesante
Sí, plantearlo. claro. Está para compartir, Sharon. Perfecto. Bueno, la idea es, nosotros pensamos una perspectiva de la educación ambiental porque justamente hacemos foco en lo lúdico y en lo emotivo que genera encontrarse en distintos contextos escolares y fuera de lo escolar también. En la escuela intensificada esta experiencia es con un 4º grado, así que también me pongo contenta porque estamos hablando de un grupo que inicia su 2º ciclo dentro de la educación primaria, y que puede experimentar no solo dentro de la escuela y dentro del campito que tenemos en la escuela, sino fuera, llevar también otras experiencias fuera de la escuela. Nosotros hicimos una salida al Parque de los Niños, no sé si lo conocen, por Costanera, y armamos todo una secuencia de diferentes propuestas. ¿Por qué se llama Sobre Ruedas? Porque en la escuela intensificada nosotros tenemos asistentes técnicos. Y tenemos un asistente, que es Diana, que nos acercó unas ruedas a la escuela, entonces desde educación física exploramos ese material. Y nos empezamos a cuestionar, digamos, el origen de ese material, diferenciándolo con otros materiales escolares que tenemos. Esperen que les voy a mostrar las imágenes, a ver si puedo compartir. Cualquier cosa vamos hablando. A ver. Creo que lo tengo por acá. Ahí estamos. ¿Pueden ver? Hasta ahora negrito sale todo. Negrito, Geraldine ha negrito. comenzado. ¿Y ahora? Perfecto. Yo estaría viendo. Bárbaro. Bueno. A ver si puedo avanzar. Ah, mira. Ahí va. Esta es un poco la intención con la que iniciamos este proyecto, esto que les conté recién, poder, desde una perspectiva de la educación ambiental, tomando esto de lo lúdico y lo emotivo en el encuentro con la naturaleza y con juegos, poder articular las áreas de ciencias naturales y educación física, pero también se sumó el área de ciencias sociales. ¿Por qué les digo que se sumó? Porque fue como un contagio entre colegas que se fue gestando. Entonces, incluso también después se sumó la profe de tecnología, porque trabajamos con las ruedas como material, y en tecnología forma parte, si quieren, de los contenidos. Pero en los chicos surgió esta inquietud sobre la rueda, y ahora les vamos a mostrar las imágenes. Entonces exploramos distintas posibilidades de movimiento con las ruedas. No sé si ustedes ven que hay ruedas, hay aros, había ruedas más chiquititas, y todas las posibilidades del rodar, ¿no? Y los juegos que inventaron ellos, con las ruedas, acuerdos. Acá vemos dos nenas, pero en realidad hay un montón de juegos que ellos fueron inventando y construyendo, y estoy hablando de chicos de 4º grado, ¿sí? Con ese material. De hecho, acá les voy a mostrar los juegos que fueron construyendo, y los acuerdos que fueron haciendo entre ellos, porque después lo que empezaban a hacer es registrar en planos cómo querían distribuir las ruedas, cómo querían jugar, qué iban a hacer en cada espacio. Este plano tiene como distintos momentos, y esto era acordado en pequeños grupos. Pero quiero recalcar que estos juegos eran inventados por ellos. Las reglas las ponían ellos, cómo iban a ubicarlo en el espacio, de qué manera, y el modo de registro tiene que ver con la posibilidad de poder sostener esos acuerdos, porque previo también existían conflictos, entonces nos pareció que registrar lo que estaban haciendo era un insumo para ellos, en esa posibilidad de construir acuerdos. Bien. Cuando les dijimos a los chicos que teníamos pensado la posibilidad de ir a este espacio del Parque de la Ciudad, empezamos a investigar dónde queda. Entonces ellos preguntaban al Google, les digo en serio porque también preguntaron al Google de qué material estaban hechos las ruedas, y ahí descubrieron que estaban hechos de caucho, y también diferenciar qué materiales eran de la naturaleza y qué materiales eran fabricados, y qué pasa con la fabricación, y qué es lo sintético. Bueno, un montón de inquietudes vinculadas al origen de los materiales, que eso lo tomó la profesora de Ciencias Naturales para ver seres vivos y no vivos,
desde sus contenidos, pero desde preguntas así como genuinas de los chicos. Y me resultó muy interesante porque yo les pregunté dónde podíamos indagar el origen de los materiales, y ellos me dicen, hablemosle, Siri puede ser la de Google. Bueno, entonces yo tenía mi celular y le preguntaron, y se generó todo un silencio, como ven todos acá, sentaditos, indagando con Google las preguntas que tenían. Bueno, investigamos sobre el caucho, acá estamos viendo un poquito el lugar a donde fueron. Esto se oscurece un poquito más, pero es el gimnasio del cole, y ahí está la maestra sentada con una pantalla y un proyector, para que todos puedan ver las informaciones que vamos socializando. Pero bueno, fue como muy interesante esto que surge donde los chicos preguntan, y también nosotros nos mostramos, bueno, la verdad que esto no lo sabemos, ¿por qué no lo investigamos juntos? Acompañando esas preguntas genuinas de ellos, ¿no? También una de las compañeras, que es Mavi, que hoy no pudo estar, trajo la idea de empezar con las meriendas y los desayunos saludables, y empezar a ver lo que consumimos, también como diferenciando un poco de los alimentos procesados, y los alimentos que podemos obtener de los árboles, por ejemplo, como la fruta. Y empezamos a armar las meriendas saludables, y también empezar a pensar qué hacemos con la cáscara de estos alimentos. Entonces empezamos a construir un compost dentro de la escuela. Nosotros, esto que yo les conté, contamos con un campito, y tenemos una huerta que en realidad es del jardín, porque la primaria se comparte con el nivel inicial, y les vamos acercando al jardín todas las cáscaras de lo que consumimos en esas meriendas o en esos desayunos saludables. Que ese proyecto lo trajo Mavi. Por eso digo que es algunas ideas que empezaron a surgir y que se fueron enriqueciendo con los aportes de otros, ¿no? Pensando también en la problemática que tenemos muchas veces en las escuelas. Pero digo, no nos quedamos en la problemática de la dificultad de cada uno, sino que vimos cómo era posible o qué es lo potente para construir realmente un proyecto colectivo y que dé sentido también a nuestras prácticas. Y acá es la salida propiamente dicha, ¿no? Hicimos distintos tipos de juegos. Esto yo les conté que hablamos sobre los materiales naturales, los reciclables, los que se podían reducir. Y acá, bueno, hay juegos que hicimos corporales, juegos cooperativos también que hicimos en esa salida. Juegos donde podíamos sensibilizar con el medio natural en el que estábamos. Una propuesta de sensibilización que hicimos ahí con los árboles. También de observación. Los pibes estaban, y estamos hablando de un lugar que es el parque, digamos, de los niños, o sea, un espacio público, y los chicos ahí fueron a hablar también ven que acá hay una caña con los pescadores, le hicieron entrevistas a algunos pescadores. También conseguimos iglú. Diana Batista nos alcanzó unos iglúes porque en la escuela no teníamos, y otros que pusimos nosotras, y los chicos fueron armando sus carpas. Hicimos un taller de armado de iglúes, que era lo que podíamos gestionar. Y bueno, también propuestas donde nos podíamos vincular de un modo grupal y recreativo en este espacio. Bueno, la verdad que les agradezco la escucha, quise ser sintética por los tiempos de todos, y bueno, si tienen alguna pregunta o quieren indagar un poco más, no sé, leer, ¿cómo vamos? O Cintia. Tenemos Bien. hasta las 20, L, así que hay 10 Bueno, minutitos. Tenemos tiempo. Hasta las 20. Faltan 8 minutitos o algo así. ¿Alguna pregunta con respecto a estos trabajos? Sí, perdón que... Anaí. ¿Qué tal? Yo soy Anaí, soy profe también de educación física. Estoy también en un gym, y se propuso en la escuela una obra de teatro que lo trajo la directora más que del jardín, no, de la primaria, la 15 del 17. Y trajeron una obra de teatro que habla de los materiales reciclados, y todos los títeres están hechos con todos materiales reciclados, y fue una propuesta re interesante, y los chicos tomaron mucha conciencia, y estuvo muy bueno también, está buena. Y me encantó tu propuesta, Geraldine, que estaba escribiendo un montón de cosas, porque
son ideas que están buenas y uno, como dicen todos, a veces uno se engloba en lo que ya viene haciendo y las propuestas que otros van diciendo es como que me enriquecen. A mí me súper sirve a veces estos talleres o escuchar a otros colegas que hacen otras cosas. Yo cuando entré al jardín, venía de primaria, estuve en nivel primario y entré al gym el 8 de marzo. Y se me abrió un mundo del juego que tuve que volver y como que bajar al juego y a las propuestas diferentes, a la exploración. Sala de 3 es algo que te enseña como que tenés que volver a bajar y fue súper enriquecedor tener el nivel inicial y es el que más me gusta, es el nivel que te juro me quedaría con nivel inicial, aunque es muy cansador, es un nivel que es como que lo disfrutás, aprendés a disfrutar el juego y volvés a jugar. Y se me ocurre, con las propuestas para los más grandes, para la parte de lo que es secundario, pensar juegos los más masivos. Yo jugué con los chicos de primaria el juego de los porotos, para defensa y ataque, que es un otaka, venía a ser, yo ahora el juego no lo recuerdo para explicarlo completo, pero hay juegos masivos que sirven para defensa y ataque, y pensar como juegos que nos sirvan para las tácticas deportivas o para las entradas en calor, como para pensar en volver al juego en un nivel más grande, pero es difícil igual, porque como el deporte está planteado, como decía Pedro, como está planteado la parte del currículum, es un poco difícil pensar el juego en secundario, pero se puede, y los chicos se reenganchan con la parte de secundario. Pero yo la verdad que por ahora estoy más en nivel inicial y primaria, pero es interesante empezar a pensar juegos para el nivel secundario y proponérselos y ver de qué manera como enseñar el deporte, pero o qué partes de las actividades que quiero proponer lo puedo hacer con juegos. Con vóley yo lo estoy haciendo en primaria y resulta muy bueno, no solamente darles la pelota, sino proponer alguna actividad lúdica para poder enseñar el golpe de manos altas, con un pique, tocando un aro, girando el aro. Empujo la pelota, giro el aro y vuelvo al otro lugar. Eso lo hice el otro día. Yo dije, a ver si se enganchan, a ver qué pasará. Yo me pongo al costado y inventen un juego. Ahora inventen uno a ustedes, le dije. Y me inventaron uno que estaba re bueno y lo usé en otra escuela. Así que es Sí. como que son... uno tiene que ir como agarrando, ¿no? De todos lados y de los diferentes autores, como decían ustedes, cosas que nos sirvan y también pedirle a los chicos que nos ayuden. Ellos son los mayores creadores de los mejores juegos. Son mis musas inspiradoras son los chicos. Yo les pregunto, ¿a qué saben jugar? Porque por ahí un profe enseña otro juego que yo no sé y ellos me lo enseñan. Y explíquenme las reglas, le digo el otro día. Y me explican todas las reglas y yo lo juego y lo uso para otra escuela también. Y voy aprendiendo muchos juegos. Así que bueno. Anaí, es decir, seguimos teniendo trabajos. El año que viene Sí. te incorporarás a escribir. Ah, bueno, te voy a mandar un manual Te invitamos. Yo quería Sí. contar algo más de la experiencia, porque Sí, en realidad por favor. nosotros habíamos como enmarcado desde la perspectiva de la educación ambiental, y la educación ambiental, acordamos en el pequeño equipo como que tenía que tener 3 momentos: un momento de sensibilización, un momento de concientización y un momento de comunicación. La verdad que nos quedamos nosotras todavía en un momento más de sensibilización, y la comunicación quizás se da en la grupalidad, todavía no llegamos como un momento más de concientizar con los grupos de 4º grado el espacio que habitamos y pensar cómo queremos habitarlos desde un lugar como ciudadanos comprometidos. Pero aunque sea, es decir, bueno, esto es lo posible, esto es lo que podemos y por acá vamos construyendo. Y me parece que, lo digo porque quizás Anaí es arrancar con alguna idea, y también esto de ir contagiándose, porque en realidad este proyecto lo pensamos con una de las maestras, que es con la maestra de Ciencias Naturales de 4º grado, de los 2 cuartos, y esto que les voy diciendo, después otra compañera del área de educación física le pareció que esta idea que ella tenía de los desayunos y las meriendas saludables se podía incluir, y fuimos dándole la vuelta. Otra, la profesora la maestra que tiene el área de sociales, digo, no, pero paren, si vamos a ir al parque de los niños podemos pensar en el lugar al que vamos,
y también ver los mapas, porque justamente mapas es temática de cuarto grado, ella lo trajo de esa manera, y dijimos, bueno, dale, tomémoslo, si vos te enganchás y para vos tiene sentido esto, vamos a ir como construyéndole. Entonces, para mí, como que fueron varios hilos, digo varios hilos porque éramos distintas áreas, y entre todos fuimos como armando, tejiendo lo que para nosotros tenía sentido para nuestra propia práctica, pero para los pibes también. Y era muy interesante cuando indagamos lo del material de las ruedas, lo del caucho, porque una de las niñas dijo, pero esto lo vimos con Gisela cuando vimos los materiales, Gisela es la maestra de Ciencias Naturales, iban encontrándole sentidos a lo que veían en otras áreas, porque también esto a veces de tener los aprendizajes separados, cuando en realidad lo que está bueno es ir articulándolos, ¿no? Pero bueno, Exacto. quería Sí, como sí. remarcar esto. Igual hay que seguir trabajando bastante sobre esto. Eso es lo que tiene de rico el trabajo con los otros, con las otras, el trabajo compartido, que lo van enriqueciendo, y en ese enriquecimiento uno va encontrando sentido a eso que hace, que a veces no lo tiene la educación. ¿Alguna otra reflexión? ¿Ganas de comentar algo? Yo sí, no hay alguien que quiera comentar algo, voy a porque me dicen 3 minutitos, 5 minutitos más, me gustaría algunas cosas como que estuve pensando y anotando, digamos. Y me Ahí gustaría Ramiro, él le levantó la mano. Dale, Ramiro. A mí me parece muy interesante lo que dijeron las compañeras. A mí me quedé pensando en lo que el planteo de Geraldine desde la trama de la educación ambiental, que tuvo su boom en los 90 y que después quedó como en un segundo plano. Y a mí me parece, o sea, en un segundo plano digo para el campo de la educación física particularmente. Y digo, me parece ahí, Geraldine, que hay como mucha potencia en esa experiencia para poder ser sistematizada y para poder atravesar alguna de las cuestiones de ese tercer nivel, que es el nivel de conciencia que vos planteabas, ¿no? Ese nivel de esa sensibilización, conciencia y comunicación. Así que me parece muy interesante armar como un buen anclaje de esa experiencia para poder sistematizarla y para que sea replicable, porque particularmente me parece que es una de las temáticas nodales que en este momento se están jugando a nivel global, y se juega a nivel global y a nivel local. Y entonces eso me parece que ahí hay como una potencia muy grande en la experiencia que vos traías. Entonces me parece porque el esfuerzo de sistematización siempre permite que se pueda replicar la experiencia y estar atravesada como de otros sentidos después, ¿no? Así que nada, quería compartir eso, ¿no? Gracias. Ele, antes de que cierres yo, también una pequeña o sea, me muero de ganas de hablar un montón, la verdad, pero bueno, será para otro momento. Habla. No, Ele. No, solo pensar que cuánto le pedimos a veces también, yo pienso, a la educación física, y quizás en esto de que hablamos que es colectivo, quizás el trabajo también de la educación física es irradiar hacia la escuela algo distinto, ¿no? No solo focalizarse en lo que es la clase de educación física, sino compartir hacia afuera o hacia el resto de los compañeros un poco el sentido, ¿no? Y también me quedo con pensar de que tenemos que trabajar mucho en la conciencia, ¿no? En el sentido del para qué y por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que ese es, y cómo, ¿no? Y cómo, me parece que eso es muy importante para no seguir repitiendo en realidad hegemonía, que a veces seguimos repitiendo porque, bueno, porque es más fácil. Pero bueno, eso, Ele. Bueno, me parece que estas últimas palabras de Cintia sintetizan un poco el sentido. Esto, el poder devolver acá también en este espacio, me parece que es muy rico, muy potente, porque nos permite seguir repensando, como decía Ramiro,
aquello, o sistematizar aún más aquello que se estuvo trabajando. Yo, muy cortito, pero no de todo lo que pensaba decir, porque ya no tenemos tiempo, quería comentar algo del trabajo de Geraldine, que para mí es que nos introdujo en el mundo de la ciencia. Yo cuando lo leí, fui a un libro, El país cerrado, de Mario Lodi, un pedagogo italiano. Ahí aparece el modo de conocer el mundo, aparece la exploración, la comparación, la investigación, la articulación de contenidos con otras materias, nuevas preguntas, el intercambio entre los pibes, y que me hubiera gustado saber qué se intercambiaban. Pero bueno, nos decías también, Geraldine, que estaban en trabajo eso. En cómo a través del relato, cómo se va complejizando esa construcción que hacen del conocimiento. Y que yo lo que me anoté así como grande, que estas docentes trabajando no dan el conocimiento, sino que ofrecen los pasos para que el conocimiento se construya. Con esta manera de conocer el mundo no es algo impuesto, y ahí los alumnos toman otro rol, un rol más protagónico. Y la enseñanza, como decía Cintia, va teniendo sentido, que es una de las carencias que tenemos hoy en día. Hay que pensar en el por qué y en el para qué. Y lo otro que me había apuntado es el trabajo colectivo también, que para mí es otro de los ejes potentes del laburo. Así que bueno, no, eso. Una pena de no tener más tiempo, pero es y 5. Y parece ser que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, Ele, un minutito más, Bueno, si alguien quiere decir algo más, no sé, por ahí. Sí. Yo, si nadie tiene más para decir, también me parece, primero a Flor, que todos los trabajos son importantes, y los saberes que compartimos. Los docentes permanentemente construimos conocimiento, hay que empoderarse de eso. Y del trabajo de Ramiro, que los juegos y los sentidos, como él dice, y sus sentidos pueden ir en un sentido en donde la actividad lúdica es un derecho, o puede darse desde una perspectiva más alienante. Y me parece que Ramiro desnaturaliza esas cuestiones en donde no sé si es la palabra, se cuelan por ahí, para naturalizar ciertas formas del juego. Y por eso también es importante esto que traía Vanessa del juego espontáneo, darle un lugar para la simbolización, y que eso ayuda a la construcción subjetiva de los niños y de las niñas. Al final dije un poco más. Tenemos 2 minutitos más, Ele, como para aprovechar y no volver a la sala y estar mirándonos. Me parece súper rico como el intercambio. Por ahí si alguno Sí. más quiere compartir algo, alguna reflexión o algo. Que Paul cuente sobre la secundaria y los deportes alternativos, o el fútbol mixto que está también haciendo ahí. No, estamos. Nada, aplaudo este encuentro, porque la verdad que lo que abre son pistas para seguir pensando los espacios, ¿viste? Y ahí incluso esta lógica de generar escenarios para que incluso lo espontáneo aparezca con adolescentes y jóvenes, me parece algo muy interesante. Recuerdo haberlo visto más en club de jóvenes que en los espacios propios de la escuela y la educación física. Pero estamos los 8 supervisores de las 8 regiones,
repensando cómo esto del cuerpo en movimiento o el cuerpo crítico puede ir más allá de la clase de educación física, ¿no? Que tiene que ver con esto que por ahí en algún momento vos planteabas también, Cintia, ¿no? Nada, una escuela más en movimiento, y que ese movimiento se deje atravesar más por esta cuestión lúdica, ¿no? Digo, ahí me parece que hay un reto enorme, veremos cómo lo transitamos. Sí, yo a veces pensaba, la pandemia me hizo pensar mucho, como a muchos y a muchas creo, pero también la escuela, la educación física es también una de las pocas materias de la escuela formal que pone al cuerpo en otro lugar, ¿no? Como lo saca del aula, lo pone en un espacio, a veces que los chicos y las chicas también lo asocian con la libertad. Yo he escuchado a alumnos míos de 7º grado salir corriendo y decir libertad, ¿no? Hay algo ahí que me parece muy potente de la educación física, y que tenemos que darle ahí una vueltita de rosca, sí, los profesores sobre todo, hacia los niveles me parece superiores, nivel medio, sí, que hay que repensar ahí mucho, y mucha formación, así que bueno. Bueno, Ele, nos vamos. Parece que nos vamos. Nos Muchas vamos. gracias por participar, y hay que animarse a seguir presentando relatos y compartiendo artículos o aquello que tenemos ganas de escribir. ¿Puedo decir en 15 segundos algo? Sí, Sí, Vane. Porque esto que dice Cintia al último es algo para pensar, que si los profesores de educación física, porque le damos otro lugar al cuerpo, somos los liberadores de presos, parece, ¿no? Libertad, bueno. Y se habla de esto de, ay, qué suerte que vino el profe, así descargan. Bueno, la pregunta es, ¿de qué se cargan en el aula? Y hay que trabajar mucho con las y los docentes del aula a pensar que de lo que se cargan es de tensión, porque no está pasando por el cuerpo el aprendizaje. Bueno, eso es una intervención de la psicomotricidad en educación que aporta desde ahí. No digo sí, nada sí. más. Gracias, Vanessa, interesante, sí. Bueno, nos vamos a salir de la sala, dice, para pequeños grupos, hay que tocar ahí, ¿no? Sí, hay Sí. que tocar ahí y nos vamos a la sala general. Gracias. Chao.